Estoy contento. Muy contento, estoy ansioso por decirle la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para cada uno de nosotros en esta mañana. Y es que el Señor viene a hablarles en esta mañana a un grupo de personas que algunos puede ser que hayan visto cómo han sido librados de algún mal sin que sus manos se hayan movido. Y puede ser que otros se encuentren en medio de ustedes que todavía no han experimentado eso, pero que tienen ese deseo, esa ansia, esa hambre de ver cómo Dios interviene en sus vidas sin ellos tener que mover un solo dedo. Así como el video nos muestra que Jesucristo, la persona de Cristo, era un vivo ejemplo en cada uno de los personajes bíblicos que aparecen. Esas historias verídicas que sucedieron fueron solamente una sombra de la vida de Jesucristo. Y así como David enfrentó, ¿verdad?, sin número de guerras y los venció, también Cristo enfrentó un sinnúmero de guerras y las venció también. Y mucho más impresionante, siempre me llama mucho la atención cuando se encuentra el profeta Elías rodeado por sus enemigos en un castillo y con su siervo al lado. Y me recuerda mucho cuando le da miedo al siervo de Elías, cuando ve la multitud, el ejército aquel rodeando aquel monte, y estaba con una paz que solamente el Señor puede dar en medio de las tribulaciones. Fue Eliseo. Y aquella paz que el Señor puso en el corazón de ese hombre fue la que pudo abrir los ojos espirituales de ese hombre y poder ver aquella multitud. Dice que veía multitud de carros de fuego rodeando aquel monte, y le dijo al siervo: tranquilo, porque más son los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. Amén. Y cuando hay unas personas definidas a creerle al Señor de esa manera, aunque sus ojos vean lo contrario, Dios no defrauda la fe de los que le honran. Amén. Así que Dios salió en defensa de estos hombres. Y vemos como una vez más, de la nada, el Señor sale y defiende lo que es suyo y triunfa y hace notorio saber que solamente fue Él quien hizo eso. Amén. Y eso es lo mismo que Él hace con esa cruz. Él vence en nuestro lugar, Él se lleva toda la gloria, todo el reconocimiento, y lo deja bien claro aquí. Deja bien claro que fue suyo el poder. Deja bien claro que la gloria fue suya y que el mérito es suyo. De manera que nos hace saber que nada de esto viene por causa nuestra, ni por nuestra ironía de creernos grandes, sino que solamente fue su grandeza la que nos salvó. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por esta oportunidad privilegiada, Señor, que me has concedido en esta mañana. Y gracias por haber podido abrir los ojos y respirar. Gracias por haberme levantado de la cama, Señor, haber puesto en mi corazón este deseo, Señor, de entregar una palabra tuya a tu pueblo. Gracias, Dios, por permitirme hacer esto. Te suplico, Señor, que me des aquellas cosas que tú sabes, Señor, que yo carezco, que necesito para poder hacer esto. Reconozco que eres tú, Señor, y no soy yo, y toda la gloria será por consecuencia tuya. Solamente te suplico que esta semilla que tú, Señor, pondrás, que haga, Señor, el efecto para la cual tú le envías, Padre, que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor, en nuestras vidas. Que esta palabra no sea robada, Señor, por los pájaros que intentan quitar la semilla, ni por las piedras que intentan ahogarla, Señor, sino que esta semilla sea guardada por tu poder, Jesús. Aleluya. Por tu poder, y pueda ser aquello, Señor, para la cual tú le envías, Padre. En el nombre de Jesús te suplico que abran las mentes de nosotros, de los que nos encontramos aquí en esta mañana, que podamos recibir esa palabra y ser receptivos a tu presencia. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias, Padre. Amén y amén. Y el tema se titula: contemplando el amor de Dios en la cruz, somos transformados por su poder. Y escribía que somos transformados por su poder cuando contemplamos el amor de Dios en la cruz, porque es imposible permanecer igual luego que nosotros contemplamos el amor de Dios en la cruz. Es el amor de Dios quien nos transforma.
Es el amor de Dios quien cambia nuestra manera de pensar. Es el amor de Dios quien torna nuestra manera de ver las cosas. Es el amor de Dios quien debe provocar en nosotros esa búsqueda incesante de la presencia de Dios en nuestras vidas. Miren, les voy a contar una historia. Durante mi niñez y mi adolescencia, escuché mucho a mi papá biológico presentándome algunas ideas sobre cómo acabar con ciertos problemas de la sociedad puertorriqueña. Él se pasaba escuchando WKQ y todas esas emisoras. Eso era lo que él se tenía que escuchar de camino a la escuela cuando estaba en segundo, tercer grado. WKQ, en la guagua de la telefónica, mientras me llevaba a la escuela. Así que, de esos discursos que mi papá me daba, pues yo era el único que me encontraba a su lado en la guagua, así que yo era el que tenía que ser su audiencia. El más que se me grabó en mi mente fue su estrategia para acabar o disminuir con los lechones que tiran basura en las calles de Puerto Rico. Digo, con las personas que tiran basura en las calles de Puerto Rico. Así me decía él de manera jocosa. O sea, yo era un niño buscando la manera en que yo la pasara bien. Así que yo les contaré su gran plan. Él tenía un plan para eso. Y es que cada individuo que se ha sorprendido por la policía de Puerto Rico ensuciando las calles, número uno, él le colocaría un chaleco anaranjado, un mameluco, anaranjado fosforescente, con letras impresas en su mameluco que dijeran la siguiente frase en letra de molde, bien grande: soy un puerco. No se quedaría ahí, sino que él lo obligaría a recoger la basura por las calles de Puerto Rico durante 2 semanas, 8 horas al día, y en especial por las calles donde la persona vive, por el vecindario, por la urbanización, por donde sea. No se queda ahí, sino que esa persona cobraría el salario que cobra una persona que recoge basuras en las calles de Puerto Rico durante 2 semanas, 8 horas al día. Si esa persona es médico, no va a poder trabajar en 2 semanas en su trabajo de profesión y cobraría entonces el salario de $7.25 a la hora. Y con eso tendría que bregar para sustentar su familia por 2 semanas. Me estoy viviendo la película, ¿verdad? Así que, como si fuera poco, no se queda ahí, esta persona dormiría en alguna de las cárceles de Puerto Rico durante esas 2 semanas. Papi no le encuentra ninguna injusticia a esto. Más bien, él lo ve como un método de enseñanza para conservar limpio el lugar donde vivimos. Así que, en la vida, ya acabé con la enseñanza de mi papá, ahora vamos a ver cómo podemos ver esto de una manera distinta desde la perspectiva de Dios en nuestras vidas. En la vida nosotros cometemos errores y hemos pasado por situaciones donde nos hemos sentido muy avergonzados. A lo mejor tal vez como cuando fueron sorprendidos cuando tiramos basura. Tanto así que a veces, aún habiendo pasado algún tiempo de la última vez que decepcionamos a papá o a mamá, nos seguimos sintiendo culpables por las atrocidades que hicimos en un pasado. Es así como muchos de nosotros a veces solemos usar mamelucos invisibles de remordimientos y culpas. Inclusive hemos llegado a pensar que nos definen como personas. Han sucedido tal vez cosas en nuestro pasado, hemos hecho cosas horribles y nos hemos puesto este mameluco fosforescente con estas letras impresas en nuestro mameluco que nos han hecho creer a nosotros mismos que somos así y que han tratado de definirnos como personas. Los errores que hemos cometido en algún momento de nuestra vida, no tiene que ser en nuestro pasado, puede ser en nuestro presente, puede ser ayer, la semana pasada. Estos mamelucos invisibles se convierten en obstáculos en nuestras vidas a la hora de creer lo que Dios ha dicho de nosotros. Hay gente que el Señor le hace la invitación al ministerio en cuanto a predicar la palabra, y por alguna razón han decepcionado tanto a su familia en un pasado que se han puesto el mameluco de no puedo predicar, es mucho, no tengo la capacidad suficiente, no puedo hacerlo. Y está bien el hecho de que pensemos que no tenemos la capacidad suficiente, pero el asunto con esto es que Dios la tiene. Y si Dios llama, Dios levanta y Dios usa.
no tan solo eso, sino que estos mamelucos que nos solemos poner no deben definir nuestra vida. Entonces estamos diciéndole que no creemos en la capacidad del Señor para hacer lo que Él mismo nos llamó a hacer. A veces pensamos en que ya Dios perdió el interés en salvarnos y en insistir en transformarnos. Solemos en nuestra visión finita y corta de pensar, solemos comparar la gracia de Dios con una línea de crédito que ya se agotó de tantas atrocidades que hemos hecho. Así que yo les contaré una historia de una mujer que aparece en las Sagradas Escrituras. Una mujer despreciada por su familia, una mujer despreciada por la sociedad. Se podría decir que ella sería el eslabón más bajo de la sociedad. En aquel entonces así pensaría la mayoría de las personas que vivían junto a ella. Yo les contaré esta historia porque quiero mostrarles cómo Dios tiene todo el poder y es capaz para coger una vida que ante la gente es inservible y transformarla para su gloria en algo que puede ser utilizado en las manos de Él y cambiar el destino de su vida para siempre. Así como lo hizo conmigo y como lo ha hecho con muchos de los que estamos aquí en esta mañana. Yo sé que sí. La Biblia narra la historia de una mujer que está en el libro de Josué. Quiero que la imaginen. Quiero que se imaginen todo lo que les estoy diciendo aquí, que les voy a contar ahora de esta mujer. Quiero que la visualicen en sus mentes. Quiero que puedan hacerse un cuadro, un retrato de cómo yo la describo, para que puedan entender y meterse un poco más en la historia y apreciar lo que Dios hará con esta mujer y nos enseñará. Ella es una muñeca rota que los adultos usan para jugar de modo sexual. Todos conocen el camino a su casa. Esta dama colgaba de su puerta un dintel rojo que significa estoy dispuesta a que otros vengan a devorarme. O mejor dicho, a devorar las migajas de lo que probablemente haya quedado. Los hombres cuando veían el dintel sabían que había una prostituta disponible. Cuando estos hombres creían tocar el cielo con las manos, realmente tocaban el infierno con el alma cada vez que se acostaban con ella. Los hombres de Jericó la despreciaban, pero en el fondo, cuando sus esposas no los estaban mirando, la codiciaban. Las demás mujeres la odian, como la odiarías tú, le dirías tal vez la loca del barrio, la prostituta, la ramera. Ella sería el eslabón más bajo de la cadena alimenticia social. La forma de llamarla a ella es el peor insulto de nuestro vocabulario. Caderas adornadas con joyas del Medio Oriente. Puede que haya una piedra preciosa de tierras lejanas que cuelga en el perfecto ojo de su ombligo, que exhibe sin pudor, con lujuria. Tiene piel color miel, ojos felinos que acechan. Ella conoce los secretos de todos los hombres, pues la Biblia nos dice que hasta el rey se acostó con ella en un momento dado. Capitanes, soldados, religiosos, comerciantes, viajeros. Ella conoce los secretos de todos, porque todos en algún momento se acostaron con ella. En cambio, nadie sabe mucho. Solo la Biblia nos narra que tenía padres y hermanos que se avergonzaban de ella. Dios nos va a dar una gran lección. Dios le va a quitar el mameluco de prostituta y le dará otro que quedará impreso en un libro para las próximas generaciones, de modo que en el año 2015 nosotros podemos leer su historia. A Jericó llegan los dos espías enviados por Moisés para ver cómo sería la tierra que habrían de conquistar por orden divina. Los dos espías, entre todos los lugares que tenían para esconderse en esa tierra, deciden ocultarse en el prostíbulo. Es magnífica idea, ¿verdad? Es el mejor escondite, ya que estas mujeres tienen la política de no preguntar nada de aquellas personas que entran para buscar sus servicios. Estos dos espías no estaban buscando sus servicios, obviamente,
sino que solo se escondieron allí. Como ellas no preguntan el por qué está aquí, entonces podemos darnos cuenta que era un lugar perfecto, tal vez para la mente humana, pero para Dios era el lugar donde Él quería revelársele a esa mujer. Así como lo hizo contigo y como lo hizo conmigo en algún momento dado en nuestras vidas. Tal vez nosotros no fuimos prostitutas ni mujeriegos, tal vez. Pero sí andamos un tiempo en lo oscuro de nuestra vida, haciendo cosas que realmente escupíamos el rostro de Dios. Y el Señor, de alguna manera maravillosa, ha decidido enviar personas a nuestra oscuridad. Dios. O tal vez Él mismo se te apareció en el momento más oscuro de tu vida y te cambió el destino para siempre. Escuche. De todos los reyes y personas de la alta sociedad, Dios decide hacer un pacto con una ramera. La gracia y una prostituta se parecen mucho. Hay un silencio monumental aquí. Probablemente estén pensando que he dicho una herejía, pero les voy a contar la manera de visualizar esto. Con esto estoy queriendo decir que a ninguna de las dos le importa con quién se mete. A la gracia de Dios no le importa cuál haya sido tu pasado. No le importa de dónde vengas. Gracias, Señor. Así que, sencillamente, no le importa a ninguna de las dos con quién se mete. A ninguna de las dos le importa tu pasado. Ninguna de las dos te pregunta cuando vas al momento de encontrarte con ella. Ninguna te pregunta ¿qué has hecho en tu vida pasada? A ninguna de las dos le importa tu apariencia, si estás limpio o si estás sucio. Una lo hace con cualquiera y la otra también. Lo único que una lo hace por dinero, mientras que la otra lo hace por amor. Hablo de Rahab. Algo Dios nos quiere decir a nosotros hoy. Y solamente aquellos corazones que están conectados con las coordenadas de Dios pueden entender ya el mensaje sin que se les explique más nada. Sin embargo, continuaré diciendo que quiero que vean lo que Dios hizo con ella. Rahab se enamoró de Salmón y tuvieron un hijo llamado Boz. Boz, mencioné Rahab, ¿verdad que sí? ¿Están despiertos, verdad? Dije Rahab se enamoró de Salmón. No se olviden que Rahab está en esa ecuación. Así que tuvieron un hijo llamado Boz. Boz se enamoró de una mujer gentil llamada Ruth y tuvieron un hijo llamado Obed. Obed tuvo un hijo llamado Isaí. Isaí fue el papá de David, el rey David. Nuestras Biblias nos enseñan que Jesucristo vino de la descendencia de David. Lo que quiero que se den cuenta en esta mañana es que Dios le cambió el destino de la vida a esta prostituta y la puso en la generación de Cristo. Esta mujer formó parte de la generación de Jesucristo, así del linaje de David. Entonces eso es lo mismo que el Señor quiere hacer con nosotros. Eso es lo mismo que Dios se ha propuesto hacer con cada uno de los que se encuentra aquí. Si estás aquí hoy en esta mañana y no le conoces a Él y viniste porque alguien te invitó, te quiero decir en esta mañana que no es por casualidad, sino que esa persona que te invitó solamente fue un instrumento en las manos de Dios para traerte a las coordenadas perfectas, así como llevó a los dos espías para ponerlos en las coordenadas perfectas y los llevó a la casa de Rahab. Amén, papá. Allí en tu oscuridad, cuando haces lo que haces, cuando le faltas el respeto al Señor, allí Dios llega a tu vida hoy, en esta mañana. Así que más respeto a Rahab, porque ya no fue más una prostituta. Ella es ahora una abuelastra de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios la transformó. Y es que no hay pecado que hayas estado haciendo que no pueda ser perdonado por Dios. No importa si fuiste un violador en tu pasado, no importa si fuiste un hostigador sexual en tu pasado, no importa si vendiste drogas, no importa si consumiste drogas.
No importa si fuiste un abusador con tu matrimonio anterior o con el que estás ahora mismo. La cosa es que Dios quiere llegar a tu vida hoy y enseñarte lo que Él es capaz de hacer. Y transformar tu vida de manera tal que tal vez no, que te garantiza que haya un antes y después en tu vida. Así como el antes y después también lo hubo en la historia de la humanidad cuando Cristo entra. Y los historiadores comienzan a marcar nuestros libros con el antes y después de Cristo. De la misma forma el Señor quiere marcar tu vida. Y quiere mostrarte lo que Él es capaz de hacer en un antes de Él y un después de Él en tu vida. Así que lo único que habla la Biblia que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y les quiero decir por qué. Y es que si rechazamos al Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces ¿a quién correremos para recibir perdón? Si solo en Él hay esperanza de vida y de gracia y de paz. Entonces podemos entender por qué es el único pecado que Dios no perdona. Y es que si lo rechazamos voluntariamente a Él, entonces no tenemos a dónde ir. No puede haber una transformación porque solamente Él es capaz de transformar. Me recuerda mucho el pasaje cuando el Juan el Bautista hablaba y predicaba, ¿verdad? Y decía, arrepentíos y huid de la ira venidera. Huyan de la ira del Cordero, les decía la gente. Y en estos tiempos ha habido un problema monumental y es que hemos diluido mucho el mensaje de la cruz. Y el mensaje de la cruz es una muestra de gracia y de perdón y de amor. De hecho, la Biblia enseña que es la expresión máxima del amor de Dios para nosotros en nuestra vida. El hecho de que Dios mismo se haya preparado un cuerpo y haya habitado entre nosotros y haya ido a la cruz para tomar nuestro lugar. Él viendo que nosotros no podíamos cargar con las consecuencias del pecado, Él decidió entonces transformarse en nuestra propia maldad, en nuestra iniquidad, para llevar nuestra culpa sobre Él y librarnos así de esto. No tan solo se queda ahí, sino que la sangre de Cristo, como les decía el domingo pasado, también cuando Él te transforma, les hablo entonces en esta mañana, en este momento, les hablo a aquellas personas que ya han recibido al Señor en su corazón. La sangre de Cristo demanda obediencia, demanda santidad, demanda separación, demanda que rechaces los deseos de tu naturaleza pecaminosa, demanda que rechaces las ofertas del enemigo cuando se te propone en una cita prohibida. Así que ¿quién te podrá salvar de la ira de Dios? Solo Dios puede salvarte de su propia ira. Solo Dios puede librarte de su ira justa, que pagará a cada uno conforme a sus obras. Existe un problema, le hablo en esta mañana, ahora mismo, a aquellas personas que no lo conocen. Existe un problema en la humanidad, en tu vida personal con Dios. Y este problema es que Dios es justo. ¿Saben por qué es un problema? Porque si tú no lo conoces y vives de espaldas a Él, la Biblia nos enseña que tú no eres justo. Así que un Dios justo tiene que castigar la maldad. Cuando vamos a los tribunales de Puerto Rico para resolver problemas, notamos que no somos acusados por las cosas buenas que hacemos. Somos acusados solamente por las faltas que cometemos, por las infracciones a las leyes. Si yo le doy 10 pesos a alguien para que coma, no me llevarían a un tribunal para acusarme allí. Solamente estaré allí cuando me acusan por haber robado, por haber asesinado, por haber hecho algo ilícito. Así que, como Dios es justo y nosotros no, Él tiene que castigar ese pecado. Esto es un problema porque nosotros no somos justos. La Biblia dice que toda la humanidad nace con el pecado de Adán. Todos nos apartamos por nuestros propios caminos. Nadie, dice la Escritura, es capaz de amar a Dios
Porque nacemos con una naturaleza que nos inclina a hacer el mal. No tengo que esforzarme por convencer a nadie aquí de que realmente usted ha nacido con una naturaleza que lo inclina al mal. Tal vez usted diga, no, yo no he hecho nada malo, yo nunca he robado, yo nunca he matado, yo nunca he hecho nada, entiendo yo. Pero si existiera una computadora que yo les pudiera conectar al cerebro de los que se encuentran aquí y pudiera proyectar en esa pantalla cada uno de los pensamientos que hemos tenido desde el momento en que nacimos hasta ahora, usted saldría corriendo de aquí y nunca más volvería, porque le aseguro que usted ha pensado en su mente atrocidades. Usted pudo haber pensado en su mente en algún momento dado de su vida actos perversos. Usted pudo haber planificado en su mente, aunque no lo haya hecho físicamente, pero pudo haber planificado en su mente la manera de asesinar a alguien. Usted pudo haber ensayado en su mente las palabras soeces que le dirá a su enemigo cuando se lo encuentre otra vez. Así que no tengo que convencer a nadie en esta mañana de que realmente hay un problema en nuestro interior, de que somos malos. Entonces podemos notar que en la misma lista que está el chismoso, allí mismo está el homicida. Y podemos darnos cuenta que para Dios no hay distinciones de pecado. Para Dios su justicia es tanta, es tan perfecta, que por un solo pecado el hombre es condenado para siempre, por uno. Así que no basta solo con hacer una sola cosa mal en toda tu vida para que seas cortado. Y el hecho de que nazcamos, nacimos con una naturaleza inclinada hacia el mal, ya ahí con eso la fregamos. Estamos fritos, es lo que quiero decir. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia ha provisto un medio para remover eso. Y yo quiero que vayan conmigo al libro de Isaías. Isaías, capítulo 53. Vamos a leer esos 12 versículos que aparecen allí. Y quiero que tengan en la mente, en perspectiva, que esos versículos el profeta Isaías los escribió inspirado por el mismo Dios 800 años antes de que apareciera Jesús en el vientre de su mamá, en el vientre de María. Noten la precisión con la cual el Dios que creó el universo describe lo que acontecerá con la vida de Jesucristo. Dense cuenta de que para Dios no hay nada secreto, no hay nada oculto. Todo está fríamente calculado, como dice Chapulín. O sea, en la mente de Dios no hay opción para el error. El hecho de que tú estés aquí en esta mañana no es un error en los cálculos matemáticos de Dios. Todo lo contrario. Dios en su perfecta matemática colocó las coordenadas correctas para que tú fueras dirigido hacia este lugar. Tal vez tú piensas, pues llegué aquí, no sé ni por qué, porque nunca acostumbro estar aquí un Viernes Santo, nunca he ido a la iglesia un Viernes Santo. Tal vez tú digas, yo no sé por qué yo estoy aquí, si esto no me nace de adentro. Y quiero decirte que para la voluntad de Dios, así como inclinó al profeta Isaías para escribir esto acerca de la vida de Jesús 800 años antes que Cristo llegara a este mundo, de la misma forma, el Señor inclinó tu corazón para traerte aquí en esta mañana. Y es que hay una bendición que Él no quiere que la pierdas. Hay una bendición que quiere entregarte. Y por eso te trajo hasta aquí. Ahora solamente tienes que extender tus manos y recibir la bendición. El Isaías 53 lee de la siguiente manera: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Está hablando de Jesús. Está hablando de Jesús en este versículo. No se saque de la mente eso, porque Él es el centro de todo lo que estamos haciendo. Jesús fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores,
experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él, Jesús, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Noten el silencio de esa palabra, paz. Noten la tranquilidad que esa palabra provoca en nuestro corazón. Y él te está diciendo que el castigo para que tú y yo pudiéramos tener esa paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Escuchen, todos nosotros. ¿Hay alguna Biblia en esta mañana que diga algunos de nosotros? ¿Alguna Biblia entre ustedes? No. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su propio camino. Dígame si eso no es lo que usted ha hecho. Apartarse por su propio camino. Dígame si sus propias ideas acerca del cristianismo no es lo que lo han llevado a usted a vivir de espaldas a Cristo, sin Cristo, desligados de Cristo. Entonces nos damos cuenta cómo la palabra de Dios no falla aún en describirnos a nosotros mismos, a nuestra conducta rebelde contra Dios. No se queda ahí, sino que dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, Jesús, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Acaso no fue eso lo que luego leemos 800 años más adelante en los evangelios, cuando vemos a Jesús cargando la cruz, camino hacia su muerte, hacia la crucifixión, y vemos cómo aún cargando la cruz lo continuaban azotando y latigando, y vemos que los evangelios nos enseñan y nos dicen que no abrió su boca? ¿Acaso no se cumple la palabra de Dios? 800 años antes que ocurriera, el profeta había tenido una visión de lo que le ocurriría a Cristo. Así que continuamos leyendo en el versículo 8, vamos para el 8 ahora. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Todo el tiempo que Jesús transitó por esta tierra, dijo la verdad. No dijo nada, no nos engañó en ningún momento, no dijo nada malo, ¿sabes? Me impresiona ese carácter. Con todo eso, a pesar de que nunca hubo engaño en su boca, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Deténganse aquí. ¿Quién quiso quebrantar a Jesús? ¿Quién dice el texto? Dios. Jehová quiso. Ahora pregúntense usted, ¿por qué Jehová habrá querido quebrantar a Jesús, a su Hijo, cuando en él no hubo engaño en su boca? Les cuento que Dios tenía un plan para nosotros, para la humanidad. Dios tenía un plan para su pueblo, y este plan tenía efecto solamente haciendo que sobre la persona de Jesús recayeran las consecuencias amargas del pecado, que es la muerte. Por eso la Biblia nos enseña que la paga del pecado es muerte, por eso Él tuvo que morir. Así que noten que fue Jehová quien quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento.
cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces vemos detrás de todo el telón, vemos a un diseñador orquestando cada segundo de la vida de Jesús, y no solamente de su vida, sino del mundo entero. Y nos damos cuenta que Dios es mucho más que una persona, es mucho más que un ser. Él es el Altísimo. Él es el que fundó los cielos y la tierra, la hizo posarse sobre la nada. Decía el domingo pasado, ¿cuántos de ustedes se han dado cuenta que la tierra está en el aire? Y algunos se rieron. Parece simple, parece algo que estamos acostumbrados a escuchar porque nos enseñaron eso desde la escuela elemental. Pero es una realidad que debe conmover nuestras entrañas, el hecho de que la tierra esté en el aire, siendo sostenida por el poder de su palabra. El versículo 11 dice, verá el fruto. Jesús verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo Jesús, justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y es que este Jesús que se nos presenta en la Escritura no hace otra cosa que hacernos el bien. No hace otra cosa que enamorarnos con sus hechos. No hace otra cosa que conquistar nuestro corazón. Aleluya. Los matrimonios en esta mañana que se encuentran aquí juraron un día un pacto eterno delante de Dios y delante de los hombres. Y una de las cosas que juraron allí fue amarse hasta que la muerte los separara. Y el amor, cuando es verdadero, dice la misma palabra en 1 Corintios, dice que tiene unas características muy únicas que lo hacen único y lo hacen especial, lo hacen ser único. Y es que el verdadero amor todo lo soporta. El verdadero amor no toma en consideración muchas cosas malas que le hacen. El verdadero amor nunca deja de ser. Entonces nos damos cuenta que nuestras palabras, cuando le decimos a nuestro cónyuge, te amo, pero cuando no hacemos nada al respecto que le demostremos ese amor, nos damos cuenta que nuestras palabras solamente son huecas. Es como el címbalo que suena, que solamente hace un poco de ruido por un momento cuando le decimos a nuestro cónyuge te amo. Pero cuando el cónyuge ve nuestras malas acciones hacia esa persona, él puede darse cuenta que verdaderamente no hay amor genuino. Entonces, como el amor se demuestra siempre se hace notar. Yo sé que aquí en esta mañana hay esposos que se sacrifican por sus esposas. Tal vez sus esposas han pasado momentos de crisis y solamente sus esposos son los únicos que han estado allí para escucharlas y prestarles sus oídos. Y luego para darle un consejo que levante su tristeza. Eso es amor. Cuando un padre y jefe de familia se levanta cada mañana bien temprano a trabajar para suplir las necesidades de su familia, eso es amor. Cuando este hombre no deja que las presiones de la vida diaria lo ahoguen y le roben el tiempo precioso de estar con su familia, y se ocupa de llegar a la intimidad con su esposa, y se ocupa de entablar una relación amistosa con sus hijos, eso es amor. El amor no es pasivo, el amor es activo, se mueve, no es estático. Entonces, como el amor no es estático, sino que se mueve, por eso nuestras Biblias dicen en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios dio lo más preciado que él tenía, que tiene, porque está vivo. Así que
El amor de Dios lo movió a hacer algo al respecto. Y así como el Señor se empecinó en cada uno de nosotros, y se empecinó de tal forma que dijo, ellos no pueden salvarse a sí mismos, porque ellos están manchados con el pecado. Entonces yo mismo tengo que descender, vivir una vida perfecta en santidad, en obediencia, en sujeción completa al Padre, para entonces yo tomar el pecado de ellos sobre mí. Y así cumplir con la justicia de Dios, de una vida santa y perfecta, y al mismo tiempo perdonarlos a ellos por el pecado, tomando su vergüenza sobre mí, muriendo entre los malhechores. Dios encarnado, el que creó el universo entero, el que creó los cielos y la tierra, el que pronunció los mundos a la existencia, el que sostiene las estrellas y un día les dirá a las estrellas, es hora de que se conmuevan y se disparen de su lugar. Son profecías que están en la Escritura que todavía no se han cumplido. Y un día las veremos. Una de las señales antes del fin, dice la Biblia en Mateo 24, es que las potencias de los cielos serán conmovidas. Y el sol no dará más su resplandor. Y la luna dejará de brillar también. Entonces será ese momento en que el rey se levante del trono y diga, es tiempo. Le diga a los ángeles, es tiempo de hacer aquello que prometí, que dije que iba a hacer desde mucho antes de que los mundos existieran. Es que mi Dios está a otro nivel. El Dios de la Biblia está a otro nivel. Dice la palabra en Génesis, hablando acerca de Jesús, que Él fue el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Solamente Él le reveló un poco de la vida de Jesús al profeta Isaías, de lo que ya en su mente el Dios de todo saber tenía perfectamente planificado. No solo lo tiene planificado, sino que Él es poderoso y suficiente para llevar a cabo sus planes. Aún muy a pesar de nuestra rebeldía, aún muy a pesar de nuestra propia inmadurez. Dice la Escritura en Proverbios 21:1 me parece, o 21:21, no sé, uno de los dos. La cosa es que dice esto. 21:1, me ayudaron. Dice, como el repartimiento de las aguas está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Y en otras partes la Biblia nos enseña, nos dice que Dios produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Así que no tienes por qué ponerte angustiado y decir, desesperado, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Y si fallo? ¿Y si fallo una vez? ¿Y si peco una vez más? Porque el Señor ha decidido hacer en tu vida lo que Él sabe que tú no puedes hacer por ti mismo. Solamente tienes que acercarte a Él y hacer la función de un espejo. La palabra nos enseña en una parte de la Biblia que dice que debemos mirar la gloria de Cristo. Y contemplando su gloria debemos reflejar lo que hemos visto. Y esto nos hace referencia a que debemos solamente acercarnos a la intimidad con Él día a día. Cada día, allí en tu habitación donde nadie te ve, Él te espera. No tienes que venir aquí para encontrarte con Él. Él está más cerca de ti de lo que a veces imaginas. Así que solamente tienes que cerrar la puerta de tu cuarto. Si quieres postrarte de rodillas lo puedes hacer. Si quieres permanecer en pie también puedes hacerlo. Pero el maestro, el gran maestro, el que diseñó las medidas de la tierra, el que le dijo a las olas del mar, hasta aquí llegará tu orgullo y no pasarás. No han notado, no han ido a la playa, no han ido a una playa donde hay oleaje fuerte y han visto lo bravo que son las olas del mar y rompen ahí y se detienen ahí. ¿Acaso creen que fue las rocas quien detienen esas olas? No. La Biblia nos enseña que fue el mismo Dios quien le ordenó y le dijo a las olas, hasta aquí llegará tu orgullo. Porque si entramos más mar adentro,
en un crucero o en un barco mucho más grande, nos vamos a dar cuenta que las olas son muy orgullosas por su potencia con las que azotan. Solamente un marinero podría entender lo que estoy diciendo, o una persona que ha visto videos en YouTube de barcos gigantescos atravesando olas de mucho más de 100 pies de alto y viendo cómo esas olas levantan la punta del barco, y cuando el barco llega hacia arriba cae de golpe y el agua se mete dentro del barco y sale por tal. El mar es orgulloso y Dios lo diseñó así. Y Dios le dijo a las olas del mar: hasta aquí. Le puso límites. Así que lo que quiero que se den cuenta también es que vean la fragilidad nuestra. El mar es mucho más fuerte que un ser humano. Creo que se pueden dar cuenta de eso, ¿no? No basta con que solamente ustedes sean arrastrados por las corrientes submarinas para que se den cuenta de su fragilidad. Que podrían estar solamente 5 minutos bajo el agua sin respirar y ya mueren. Morimos. Y el Señor, que le puso límites a las olas del mar, también le pone límites a nuestros días en la tierra. Nos pone una fecha de expiración. Y se ha propuesto que durante ese tiempo de estadía que estemos aquí, se ha propuesto de alguna manera que muchas veces, siempre, digámoslo así, desconocemos nosotros, pero Él los conoce. Se ha propuesto hacer todo lo posible, Aleluya, todo lo que sea necesario, para que en algún momento de nuestras vidas enviar diferentes personas a que nos cuenten esa grandeza de ese Dios, y que nos cuenten lo que el amor que Él siente por nosotros lo movió a hacer por nosotros. Entonces nos da a nosotros el regalo mayor, el más grande que se le puede dar a un mortal en la tierra, y es el privilegio de formar parte de su pueblo mediante la fe. ¿La fe en qué? La fe no es mero conocimiento intelectual, no es saber esto que les estoy contando, no es saberlo de aquí intelectualmente. Eso lo puede hacer cualquiera. Cualquiera puede pararse aquí y decirles lo que yo les he dicho a ustedes. Un ateo puede memorizar muy bien lo que está en la Biblia y contarle a un grupo de personas esto. Así que la fe no es mero conocimiento intelectual. La fe es confiar solo en Jesús para la vida eterna. Confiar en lo que Él hizo y no depender más de ti. No depender de que yo soy bueno, es que yo no hago esto, es que mira, fallé aquí. Ya el Señor se molestó mucho conmigo. ¿Contra qué? Lo ofendí una vez, lo ofendí dos, ya la tercera el Señor se molesta conmigo y me da una patada. ¡No! Esa es la manera de pensar del hombre, porque el hombre a veces no es paciente. Pero dice la palabra que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Así que el saber esto nos debe entonces provocar a nosotros una responsabilidad mayor por vivir en integridad delante de la presencia de Dios, porque el hacer las cosas malas sabiendas solamente demuestra una sola cosa: demuestra rebelión en el corazón, demuestra inmadurez, demuestra que valoramos poco lo que al Altísimo le dio mucho valor. Entonces, nuestro corazón tiene que alinearse al corazón de Cristo. Si Dios puso a Jesús por encima de todo y le dio linaje y quedó satisfecho, entonces nuestro corazón debe ser igual. Debe procurar poner a Jesús en lo más alto de nuestras mentes, en que nuestros pensamientos, cuando se pierdan en nuestras habitaciones meditando acerca de la grandeza de Jesucristo, nuestros pensamientos eleven a Jesucristo a una altura que jamás puede ser igualada. Entonces, de esta forma el Señor nos llena de valor y de coraje para hablar su palabra hacia otras personas en el momento en el cual tal vez sientas timidez, y el Señor rompe con la timidez. Si ustedes me conocieran a mí cuando yo tenía 12 años, es más, no 12 años, si me conocieran cuando yo estudié en la vocacional, tenía 16, 17 años en la high school, yo odiaba hacer esto que estoy haciendo ahora. Y no me refiero a predicar
predicar la palabra, pues en aquel entonces no lo conocía. Me refiero al nerviosismo que me provocaba ponerme de pie frente a las personas. Ustedes no saben cuánto yo detestaba los dichosos oral talk en inglés y las dichosas presentaciones. Pero el Señor ha decidido algo distinto. Y Él mismo provoca el fuego en el corazón. Y Él mismo hace que ese fuego tú sientas ganas de avivarlo. Y Él mismo hace que sientas el valor de decirlo. Y Él mismo hace que esos corazones que escuchen también se les pegue el fuego. Que siente ese corazón. Entonces no hay nada de qué temer. Si va a darle ese abrazo al Señor, tiene que dárselo con ganas. Y yo me alegro del hecho de que Dios se haya fijado en alguien tan bajo como yo para llevar su palabra. Porque si hay algo que siempre trato de tener muy en claro, muy consciente, es que yo solo soy el guía turístico en algunos momentos que Dios me usa y les muestro a la gente en la obra maestra del cuadro. Entonces cuando les muestro la obra maestra, no me quedo en el medio sonriendo, sino que debo salir, debo desaparecer de la escena y dejar que la muestra del amor de Dios conquiste los corazones de la gente así como conquistó el mío. Y de esa manera seremos efectivos en la predicación del Evangelio. Solamente tenemos que llevar a la gente a que vean a Cristo. Y luego que lo vean, cuando tú los veas que están así, asombrados, y cuando les veas las mejillas, bajar las lágrimas, bajar por las mejillas, al contemplar la majestad de Dios, se darán cuenta de que Dios les está abriendo los ojos a esas personas. Y se van a dar cuenta de la operación que Dios está haciendo en el corazón. Y justo ahí es que debemos desaparecer. Y dejar que Dios haga entonces el resto. Total, lo ha hecho desde el principio. Desde el principio lo ha hecho todo. Así que para concluir, la historia de Rahab me da muchas fuerzas. De vez en cuando yo intento ponerme algún mameluco de sentimientos de culpa o de remordimientos y el Señor me dice, el Señor tiene que parar el afán de los días de nosotros y decirnos, no lo hagas, revístete con mi mameluco, con el que yo te puse. Ya no me interesa. A veces vamos a decir al Señor, Señor, perdóname por el pecado que cometí el 5 de julio del 1982. Porque el remordimiento de la culpa cava tan profundo en nuestro corazón que aún en el 2015 no nos podemos perdonar las atrocidades que hicimos en un pasado. Y cuando vamos con esa mentalidad hacia la presencia del Señor, el Señor nos dice a nosotros, Santo, ¿de qué pecado tú hablas? ¿Qué tú estás hablando? Yo no te dije que te iba a perdonar. ¿Acaso no te dije que no me iba a acordar? ¿Acaso no te dije que iba a echar tus pecados en lo más profundo del mar y nunca más me iba a acordar de ellos? Entonces, ¿de qué me estás hablando? Levántate de ahí. Levántate y solamente contempla la grandeza de mi poder para que puedas reflejarla hacia los demás. Le doy gracias a Dios. Y si va a darle ese aplauso, déselo con fuerza. Déselo al Señor. Él es digno. Así que siempre nosotros podemos hacer algo para Dios. No importa cuán malo o cuán mala haya sido. Pero el dilema es que si vas a hacer algo para Dios, que lo hagas por las razones correctas. Lo hagas por agradecimiento a todo lo que Él ha hecho en tu favor. Y no porque tengas un sentimiento de culpa y pienses que la única forma de estar bien con Dios es haciendo algo para Él. Ya Dios hizo todo lo que usted y yo necesitamos para ser salvos en la cruz. Allí cargó Él los pecados nuestros. Allí nos perdonó de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. El Señor ya tenía en su mente la vida de Edsel. Ya el Señor conocía
el día de nacimiento de Ezer y el día de la muerte de Ezer. Ya el Señor conocía los pecados que Ezer cometió a los 5 años, a los 7, a los 10, a los 12, a los 15, tengo 26. Él sabía ya los pecados que yo había hecho a los 35, a los 40, a los 50, a los 60. Él lo sabe todo. Y sabiendo Él todo de nuestra vida, te dijo, ya. Consumado es. Consumado es. Mi misericordia es para siempre. Mi misericordia no depende de ti, depende de mí, te dice el Señor. Así que, como les dije, esto debe provocar en nosotros una necesidad por vivir en santidad y en obediencia y valorar ese sacrificio y ese favor que Dios derramó sobre nosotros. Allí el Señor se quedó con tus sentimientos de culpa y de remordimiento y te dio un chaleco nuevo, un mameluco nuevo, si decides obtener los beneficios de esa cruz hoy, por fe. Quiero decirles que Dios sigue buscando prostitutas y gente indeseable en la sociedad para hacer un pacto con ellos y cambiarles el rumbo de su vida para siempre. Así que si en esta mañana te encuentras en medio nuestro y no conoces al Señor y quieres conocer lo que Dios es capaz de hacer con un corazón que no importa cuán mal haya sido, simplemente se entrega delante de su presencia, es tiempo de que me digas yo quiero y levantes tu mano de allí donde te encuentras para darme el privilegio de orar por ti y pedirle con ansias al Señor que haga en tu vida lo mismo que ha hecho en la vida de muchos de nosotros. Así que, si de alguna manera sentiste el toque de Dios a tu corazón, tal vez no sepas cómo explicarlo, tal vez no sepas ni que fue el mismo Dios quien está tocando en este momento, simplemente podrías describir el asunto como un nerviosismo, tal vez te sientes tocado, tal vez sientes el corazón que está latiendo más fuerte de lo normal, tal vez sientes una desesperación de que si no levantas tu mano es como si se te acabara el aire, como si supieras que algo podría suceder determinante en tu vida si no levantas tu mano hoy. Así que si este mensaje, si has visto, si has podido ver la grandeza del amor de Dios, y has podido ver aquellas cosas que Dios hizo y tomó tu lugar, esas cosas que cargó tu pecado sobre Él y proveyó una manera para salvarte, y tú quieres eso, te voy a pedir que entonces levantes tu mano sin vergüenza ninguna. No hay vergüenza aquí. Para el Señor no tenemos nada de que avergonzarnos. Por otra parte, si usted es creyente y usted reconoce que necesita, se ha dado cuenta que necesita avivar el fuego que hay en su corazón, usted también puede levantar la mano y oraremos por él, por usted. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ok? 8, ¿ok? Pueden pasar al frente a esas personas que levantaron la mano para orar por cada uno de ustedes. Y vuelvo e insisto, si hay alguien de entre medio de nosotros que no conoce a Jesús y quiere